Seguimos en Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Uno de los temas que anunciamos al principio tiene que ver con una encuesta que se realizó semanas atrás con respecto a la imagen del Poder Judicial de la provincia de Salta. Esta encuesta fue llevada a cabo por Cadena 365. Estamos acá con su titular, con su director, Juan Manuel Abdala. Muchas gracias, Juan Manuel, por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que una encuesta que ha revelado cosas que quizá ya percibíamos, pero es impactante verlo reflejado en números, en cuadros y demás. La imagen, la fuerte imagen negativa que tiene la justicia de Salta hoy por hoy. Sí, nosotros percibíamos, en realidad esto se inicia con una primera encuesta en el año 2018, planteada de la misma forma, digamos, qué imagen se tenía de la justicia. A partir de ahí, con más o menos, creo que en ese momento era 87% la percepción negativa de la justicia. Sí. Empezamos a hacer, y estamos trabajando nosotros en una suerte experimental de seguimiento de redes. Sí. Empezamos a ver durante el último tramo del año pasado y principios de este, que empiezan a aparecer, digamos, temas muy relacionados con esa encuesta que habíamos planteado en el 2018. Sí. Entonces decidimos repetirla. Bien. En el inicio en realidad se hizo de finales de febrero y principios de marzo. Perdón, finales de marzo y principios de abril. Sí. A partir de ahí es que percibimos la misma imagen negativa con algunos puntos más, 2 o 3 puntos más. Sí. Digamos, en el global negativo, esto que lo lleva al 90%, digamos, un 57% de muy mala, un 20 y pico de mala y un 12% regular, que más o menos lo deja en el 90%. Es decir, por poco, pero digamos, empeora la imagen respecto del 2018. Así es, una imagen muy negativa. ¿Cuántas personas participaron de la encuesta? Bueno, porque se hizo en dos partes, esta última. Entonces, en la primera participaron cerca de 1.600 personas. Sí. El método es una encuesta planteada en la página web, en Cadena 365, donde votó la gente, digamos. A partir de que nos encontramos con este resultado sorprendente del 90%, aunque no tanto, porque digamos esta percepción negativa se palpa en la calle y queríamos conocerla en números, es que decidimos plantear una segunda etapa de esto. Y a partir de este trabajo experimental de seguimiento de redes empezamos a ver, a partir de estos parámetros altamente negativos de la justicia, cuáles eran las consideraciones que llevaban a esta imagen negativa global general. Un análisis más profundo, es decir, un análisis más profundo. Entonces, ¿es negativa la imagen? ¿Por qué? ¿Qué considera? ¿Por qué? Entonces, se inicia un seguimiento en las redes. Entonces, este seguimiento en las redes nos iba a determinar cómo plantearlo, qué temas plantearle a la gente como consideración. Entonces, dentro de este seguimiento de redes, sacamos las consideraciones que más se repetían. Y de ahí es que surgen lo que se plantea en la segunda etapa, que nos lleva a datos todavía más sorprendentes. Efectivamente. ¿Cuál es la consideración que más...? Bueno, las consideraciones, las leo porque algunos no me acuerdo, pero las consideraciones que se plantean en la encuesta es amiguismos o parentescos, como resultantes, digamos, del funcionamiento general de la justicia, como... Por esa, digamos, se quedó mayoritariamente la gente encuestada. Como una suerte de privilegio, claro. Efectivamente. Ahí, digamos, se plantea un 27%. Claro. Y tiene que ver muchas cosas, el amiguismo y el parentesco, también, digamos, en cómo se van formando o nombrando los magistrados, los funcionarios y los empleados del Poder Judicial, ¿no? La gente percibe que en la conformación del Poder Judicial existe este amiguismo y parentesco, no tan solo en la conformación, sino en las resoluciones. Claro. Es decir, que todo esto está salpicado por el amiguismo y parentesco de quienes dirigen el Poder Judicial. Claro. Entonces, esto es un factor, digamos, altamente negativo, pero nos llamó la atención porque pensábamos que quizás la lentitud, por lo que íbamos leyendo en las redes, la lentitud de la justicia pensábamos que podía ser la primera. Pero íbamos viendo cómo esta consideración de amiguismo y parentesco crecía. La segunda sorpresa fue que en el segundo lugar aparece
que la justicia beneficia a ricos y famosos. Ajá. Perdón, y a poderosos. Ricos y poderosos. Entonces, esto, que también lo percibíamos como un aspecto negativo, no pensábamos que podía estar por encima de la lentitud de la justicia, que es lo que más se percibe de manera común. También un dato preocupante, y bueno, lo vemos reflejado en las causas penales donde se investigan supuestos hechos de corrupción, que en definitiva son juicios largos, eternos, y que no avanzan y que no tenemos condenados. Hay un índice ínfimo de condenas. Bueno, en este punto se juntan las dos cosas, la lentitud de la justicia con esta consideración de que beneficia a los poderosos o a los ricos. Sí, entonces, recordemos, por ejemplo, el año 2015, ¿no? Que fue un año donde estaban Urtubey y Romero en veredas enfrentadas, y fue el año en donde conocimos la existencia de causas que comprometían al exgobernador Romero, que en definitiva decíamos, bueno, en algún momento va a llegar la imputación, se va a avanzar en las causas, y en definitiva terminaron esas elecciones y las causas se fumaron, digamos. Bueno, es que en esa percepción es que creo donde aparece la tercera consideración más importante de esto, que es la dependencia del poder político. ¿Por qué? Porque la gente percibía, más allá del impacto de cada una de las causas, que si no se peleaba Urtubey con Romero no hubiéramos conocido nunca estas causas. Entonces, ¿qué pasaba? La percepción de la gente es, la pelea político hizo aparecer las causas. Entonces se empezaron a tirar carpetazos, se empezaron a tirar con causas de corrupción por una pelea política. Entonces, la gente dice, ¿qué pasa con el poder judicial si no existe esta pelea política? Claro. Entonces, todo termina juntándose en estas consideraciones de que depende del poder político o la dependencia del poder político con que trabaja fundamentalmente para los poderosos. Efectivamente. Entonces, se terminan reuniendo dos aspectos que llevan, digamos, cuando se los une, a cerca del 60% de las consideraciones negativas. Efectivamente, esa falta de independencia, y yo enfoco en la Corte de Justicia de Salta, que es la cabeza del Poder Judicial. En definitiva, por la forma en la que se conforma, la duración de los mandatos y toda la cuestión que conocemos, que en definitiva es gobernador que llega, gobernador que aumenta el número de jueces. Lo hizo en su momento Urtubey, que de 5 pasó a 7, lo hizo Sáenz, que de 7 pasó a 9. En definitiva, ese manejo político lo percibe la gente. Lo percibe y esto creo que les da una lejanía de la gente. Y creo que termina aislándolo al Poder Judicial, que muchas veces, frente a datos como estos, digamos, reaccionan corporizándose de manera, digamos, defensiva, sin analizarlo con frialdad y decir, bueno, a ver, ¿qué dicen estos números? A ver, ¿qué percibe la gente? ¿Y qué podemos hacer con esto? Efectivamente. Si es que se quisiera revertir. Efectivamente. Porque las opciones son que ellos digan, no, esto no es así. Bueno, pero por algo la gente lo percibe, entonces tienen que hacer algo para lo que percibe. Vos planteabas bien el tema de la reforma de la Constitución que se viene, digamos, que aparece la duración de los mandatos, que es lo que se está por discutir ahora, la conformación de la Corte. Me parece que es un muy buen momento, por eso esto que se está planteando aquí es un insumo a tener en cuenta, ¿no? En definitiva. Me parece que es un punto, o por lo menos una luz, como para que digan, che, acá hay unos datos que nos pueden llegar a servir para ver qué planteamos en esto definitivamente, porque y encima hasta ahora hay solo consideraciones, porque, a ver... digamos, el amiguismo, el parentesco, que la justicia beneficia a ricos y poderosos. ¿Cuáles son las otras consideraciones? Bueno, las otras consideraciones, digamos que, si bien no nos llamaron la atención, es la que sigue, que es la cuarta, que es la lentitud en resolver, le sigue ineficiencia y finalmente falta de idoneidad, que es lo que la gente digamos, percibe con menos fuerza. El tema es que, bueno, creo que a partir de esto, la reforma de la Constitución y la discusión sobre la justicia me parece que está en un punto justo para que se puedan abordar temáticas a partir de datos, que la reforma de la Constitución no quede en una cosa de la corporación política, de la corporación judicial,
y que pase a ser una necesidad de la gente, es decir, que se atienda qué está percibiendo la gente del Poder Judicial para saber qué van a tener que hacer los constituyentes. Efectivamente, y que la buena imagen se revierte no contratando consultoras para levantar la imagen, sino trabajando sobre el fondo, ¿no? Claro. Si la gente dice que los jueces no son idóneos y demás, ajustemos los métodos de selección. Uno ve los puntajes muchas veces de los exámenes, de los concursos, de antecedentes, y realmente son puntajes bajos, y en definitiva, ternas que deberían declararse desiertas no se declaran desiertas y se designan a personas que no han mostrado un alto perfil para el cargo que pretenden ocupar. Bueno, de hecho, creo que eso se lo ve reflejado a la gente cuando habla de la falta de idoneidad. Exacto, creo que hubo durante el gobierno de Urtubey algunos hechos muy llamativos en la designación. Sí. Concursos que terminaron anulándose. Concursos que terminaron anulándose, que terminó salpicando al Consejo de la Magistratura, porque, digamos, estaba todo salpicado. Entonces, creo que no se hizo mucho. No. Los números lo están mostrando, porque indudablemente hay. Entonces, creo que hay una gran oportunidad ahora. Creo que concentrarse solamente en el tema de cuánto tiempo van a durar los jueces en el mandato es achicar un poco el ámbito de la discusión que necesita esto. Coincido. Porque si no, digamos, es una suerte de fuegos artificiales sobre este tema. Claro, yo, por ejemplo, hasta ahora, yo no sé qué piensa el gobernador de esto. Yo no lo escuché nunca a Sáenz decir que quiere que se queden para siempre o que no lo escuché. Claro, efectivamente. Entonces, cuando uno chequea esta información y habla con gente cercana y dice, ¿qué es lo que quiere? Que se discuta, te contestan. Claro. Él quiere que se discuta, que se inicie el debate. Que acotó los términos de esa discusión, cuando la discusión debería ser mucho más profunda. Exacto. Y decir, no toquemos artículos, sino la materia. ¿Queremos reformar la justicia? Bueno, Consejo de la Magistratura, para que los jueces sean los más idóneos, garantizar la independencia y todas las cuestiones, la selección de cómo se ingresa al Poder Judicial, a través de concursos y de transparencia y demás. Yo creo que revertir la imagen de la justicia pasa por ese camino. Y vuelvo a repetir, no contratar consultoras para decir fuegos artificiales, que la gente percibe que son fuegos artificiales. No, además, hay un tema que me parece que en algún punto se junta, que es esta concepción del amiguismo de los parentescos, no es ajena a la política. Digamos, esta dependencia del poder político tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en la política de Salta, donde cada vez más se van conformando dinastías familiares que terminan constituyendo después pymes políticas, porque en los cargos está papá, mamá, hijos, sobrinos, tíos, etcétera, y que parecen cargos hereditarios. Entonces, es más propio de un régimen que de un sistema democrático, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que esto le afecta seriamente al tema de la democracia. Sería cuestión de ver de qué manera la justicia, por eso, el acortamiento de los mandatos es muy importante y no es ajeno al tema de la justicia, porque parece como contradictorio que algunos hablan, sí, vamos a acortar los mandatos, que en eso tiene cierto mérito el gobernador, es decir, yo me estoy autolimitando. Una consideración que a mí me parece importante es que ¿por qué sí ahora? Porque la discusión es conveniente ahora, ¿no? ¿Por qué sí ahora? Porque si se lo hace en el 2023, vamos a entrar en la otra discusión, que es este mandato que va a estar terminando en el 2023, ¿se va a considerar el primero? Claro, y vamos a entrar en una discusión que ya vimos una película. Que ya la pasamos 2 veces. Sí. Entonces, volvemos de nuevo a la historia de los 3 mandatos. Exacto. Entonces, es muy importante decir que sea ahora y que no se considere este va a ser el primer mandato de Sáenz y tendrá uno más. Porque en el 2023 quedamos, me parece, entrampados en el mismo esquema que nos hicieron hasta ahora, de que, bueno, se otorgan 2, pero, bueno, el que pasó no era. Claro, y empezamos a contar de nuevo. Empezamos de nuevo con el cronómetro al revés. Entonces, me parece importante eso. Y en el tema del acortamiento de los mandatos, que él se autolimite también es bueno, si es que así efectivamente va a ser, y terminar con esta cosa de mandatos de 30, de 40 años, de diputados eternos, de intendentes eternos. En ese punto de consenso, quizá es otro tema para desarrollar. Exacto, eso pasa que choca con lo de la justicia. Efectivamente, porque digamos, si estamos queriendo oxigenar todo el sistema, porque se trata del sistema. Efectivamente. El sistema político no es ajeno en la conformación de la justicia. Entonces, si hay que oxigenarlo, bueno, vamos a oxigenarlo en serio, oxigenemos la política, que es la que va a tener
que ver en la designación del Poder Judicial. Entonces, y la clave, me parece, en mi opinión, es el sistema electoral, ¿no? Sí. Reformemos el sistema electoral para que el sistema electoral no estén sub o sobre representados los distintos ciudadanos de acuerdo a dónde habiten, ¿no? Porque eso es una realidad palpable, lo vemos en las elecciones, que 13 departamentos eligen un diputado, lo que significa que por cada departamento es un distrito, digamos, las minorías que han votado a otro sector ideológico, a otro partido político, no se ven representados en las cámaras. Entonces tenemos un sistema que fabrica mayorías artificiosas que no reflejan la verdadera voluntad de los ciudadanos, ¿no? Porque el voto del capitalino está subrepresentado si lo comparamos con el voto de otros departamentos. Y es corregir el sistema electoral. En la provincia, digamos, toda esta suerte de dicotomía nos pasa con el tema nacional. Digamos, Salta que representa el 1,5% del electorado, 1,8% creo. Exacto. Sin embargo, tenemos la misma cantidad de senadores, 3 senadores nacionales que la provincia de Buenos Aires, que tiene la mitad del país. Entonces tiene casi el 50% del electorado y nosotros tenemos la misma cantidad de senadores que esa mitad. Entonces es un debate largo, amplio, que hay que darlo, que hay que trabajar. Exactamente, que no es solamente la cuestión de la limitación de los mandatos, que es lo que se ha comunicado de esta reforma. Pero bueno, es una oportunidad quizá para rever si efectivamente... Por eso es importante lo de la justicia, lo de los mandatos, porque si todas las consideraciones que se hacen respecto a los mandatos de la política hay que aplicarlos en la justicia. No puede haber una política a la que le vamos a acortar los términos para que haya renovaciones y toda la oxigenación que la política necesita. Me parece que el Poder Judicial también. Entonces, no es que porque se queden, nada garantiza que porque se queden indefinidamente van a ser independientes. No hay nada que lo garantice. Entonces, la discusión me parece que bastante más profunda. Efectivamente. Bueno, la verdad que es un gran aporte la encuesta sobre la imagen del Poder Judicial, porque es un disparador para pensar en cómo estamos y qué debemos hacer para superar la situación en la que estamos, ¿no? Ojalá que sea la voluntad política de los actores con responsabilidad en este tema en trabajar en ese sentido. Esa es la idea, que haya elementos de discusión y de análisis. Así que, muchas gracias a usted.